Hola, hola. Muy buenas Yes. noches con todos y cada uno de ustedes. Eh, Vamos a dar comienzo a esta escuela comunitaria dirigida por la Confederación Nacional de Mujeres Micaela Bastidas Puyucagua. Esta noche vamos a tener a un conferencista indígena internacionalista, promotor del buen vivir, maestro difusor bilingüe, quechohablante, presidente de CONAIP, Confederación Nacional de Comunidades Indígenas, Campesinas Indígenas del Perú. Con nosotros tendremos a Santiago Agui Mendoza, más conocido como Taita Shanti. Adelante, Taita Shanti. Esta noche estarás con nosotros. Ali chakainin chikatsu lapaykipa kanan ali yarpa chakoinin chamutu mana chikaptin mana askarureka. Que nuestra noche sea para bien, que nuestro cerebro se ilumine más, porque deja de perturbar la luz del día para pensar mejor, porque siempre estamos en actividades físicas a veces sin pensar, hasta hablamos sin pensar, por eso sin pensamiento, pensamiento. Entonces ha llegado el momento, la noche, como para relajar el cuerpo y activar la mente. Ay, Me hubiera agradado hablar solo en nuestra what? lengua, pero como estamos en proceso de recuperación, voy a hablar solamente las frases más, digamos, más típicas, más difíciles de traducir, porque hay palabras que no se pueden traducir, por ejemplo, como tikunachkama. No hay traducción, es muy largo, porque nosotros decimos adiós, hasta luego, hasta nuestro encuentro, pero todos son mentiras también. Entonces, nuestro idioma, con una formación de más de 15.000 años, pues es más fino, es más completo. Nos han dicho a nosotros que éramos ágrafos, pero había la escritura, hay la escritura hasta en las rocas. Nos han dicho que eso, como se llama, nuestra lengua es muy primitiva. Más bien, o sea, ellos tenían la lengua más primitiva, más nueva, de nosotros muy antigua. Entonces, vamos a aprender que eso que nos han dicho, la relatividad. Para nosotros la relatividad es sencillo, para nosotros el manejo de gravedad de ser Newton es un poco sencillo, porque nosotros vivimos en contacto con la naturaleza, por eso nuestro tema es justamente el. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio de activar nuestra mente. Creo que todos conocen qué cosa es el camote, y todos conocen la papa, pero la experiencia o el experimento que voy a decirlos, quizás algunos no lo han contemplado. Sin embargo, la gran mayoría en los pueblos quechuas, en pueblos campesinos, saben que si yo pongo 5 días el camote hacia el sol o a la intemperie, va a tener un efecto. Y si pongo la papa juntos, va a tener otro efecto. Entonces, imaginémonos un kilo de papa y un kilo de camote extendida a la intemperie y al sol durante 5 días. La pregunta de reflexión sería, ¿qué pasa con el camote? Cualquiera que puede contestar, de repente Gloria me dice. ¿Qué pasa con el camote después de 5 días al sol? Bueno, endulza, se endulza. Muy bien. Sí, entonces el camote se vuelve más dulce en 5 días. Lo mismo, hay muchos productos que se vuelven más dulces, como la calabaza, como la oca, eh, como el yapón. Muchos productos se vuelven más dulces. ¿Qué pasa con la papa? La papa llega a ser Bueno, no saben si. amarga, verde, se pone verde. Claro, la Gloria lo sabe que la papa se Claro. verdea. No necesita ni cuando está ahí puesta en nuestro almacén.
a la luz, entonces poco a poco se vuelve más verde, más verde, más verde. ¿Se puede comer o no se puede comer? Bueno, de ¿Es verde cuando está agradable o en el desagradable? sol, amarga, pero cuando está en un almacén, tiende a Bueno, entonces, madurarse más. claro, en nuestro, muy Claro. bien. En nuestro diálogo un poco el famoso se vuelve más y la papa se vuelve más amarga. Es venenoso, verde. El grito del sol, porque en los dos casos ha sido la presencia del sol. La pregunta es, ¿el sol es bueno o es malo? Esa es la reflexión hasta donde podemos discutir, no, si es bueno, si es malo, pero para los, es bueno y si es malo. El problema está, no, cuál es el efecto en cada cosa. Entonces, por eso es malo. El problema está en lo tomamos como malo, a veces hasta lo bueno. Entonces, nosotros, por eso nuestra concepción de nosotros es universal, es bidireccional. Nosotros no podemos decir que la derecha es buena, pero la izquierda es mala. Hasta en política, ¿no? Entonces, porque vamos a entrar a nuestro tema, más a hoy, esa paridad. Están oyendo muy bajito. De la paridad. Civilización autodestruirse. Ellos hasta hoy, ¿no? Radares, escopetas, fusiles, todo el tiempo han ido perfeccionando para atacar al mismo hombre y para destruir a la naturaleza. Nosotros lo contrario, Tahuantinsuyo perfeccionaba todo para amar más a la naturaleza, embellecer la naturaleza, porque sabíamos, por ejemplo, cuando hay pendiente, ellos plantaban en línea recta los árboles, entonces solito la tierra iba formando su patapata, su huachuco, o sea, los andenes. A veces hacían intencionalmente para cultivos permanentes. Esa tecnología, pues, es del futuro. Todavía no lo entienden, que nos han dicho que nosotros somos no solo ágrafos, sino hasta sin alma. Incluso nos han dicho que somos seres sin alma. Entonces, frente a ello, ahora resurge con sus nuevos aparatos, ellos mismos comprueban que teníamos muchas razones, que podíamos nosotros vivir mucho mejor. Ellos inventaron, por ejemplo, para medir el tiempo su almanaque gregoriano. Para medir el espacio, inventaron su pie, medida inglesa, la otra medida por metro, y la unidad de medida está, bueno, pues calcular una 10 a una millonésima parte por millón, que nadie lo puede comprobar. Y como un tonto tenemos que aceptar nomás lo que dice el libro y lo que repite el profesor. Entonces, ¿cómo medimos ahora nosotros los originarios? ¿Cómo seguimos midiendo? No es que midieron los incas, no es que existieron los incas, no es que existió el lenguaje, existió la papa, existió la quinoa, existió chocho. Ese es absurdo, que existió grandes sabios. Nosotros no queremos autoelogiarnos. Un niño, hace 15 días, uno de los 5 niños que hablaba quechua, respondía correctamente mis 5 preguntas, o mis 4 preguntas, y mata. Me decía el nombre de la planta, porque sabía que en quechua está definida las palabras. Pero los que no hablaban quechua, que eran también de su misma edad, del mismo grado, del segundo año y secundario, no sabían nada. Como un tonto, miraban por arriba, miraban por abajo. ¿Qué pasa? ¿No conoces esto? Sí, conozco, pero no sé su nombre. Entonces el otro niño sabía su nombre. ¿Para qué sirve? Sabía para qué sirve. ¿Cómo se prepara en esta cosa? ¿Por qué? Porque ese niño ha vivido hablando la sabiduría. O sea, la lengua originaria es la primera llave para abrir la sabiduría ancestral. Y la sabiduría ancestral es del futuro. Es lo que vamos a hablar. ¿Cómo medimos el tiempo? Para nosotros existe 29 de febrero, 28 de febrero, que el 30, el mes trae 30 días, que el mes trae 31 días. Después al final se complican.
por ejemplo, como el ciclo menstrual, el ciclo biológico de una mujer en la ovulación está relacionado con la luna, es exacto. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se enferman, por ejemplo, o sea, cuando les da su ciclo, que le llaman menstrual, que no es menstrual porque se le adelanta, se le atrasa, aparentemente. Lo que pasa si se enferman, digamos, tuvo su flujo el 20 de junio, por decir, entonces le tocaría 20 de julio. Muy bien. Luego 20 de julio, ahora en agosto, resulta que el flujo le viene no el 20, sino el 18. Uy, se me adelantó. Y en septiembre le viene el 16. Uy, grave, hay que ir con el médico, hay que hacer una edición. No, lo que pasa su almanaque de estos gregorianos, julio trae 31, y como César Augusto no podía quedarse atrás, también dijo, yo también voy a poner mi mes y también igual tiene 71. Entonces tenemos 2 meses seguidos de 31 días, con lo cual se alarga, pero la regla no puede alargarse. Lo contrario sucede con febrero, ¿no? Cuando trae 28 días, hoy se me atrasó. Entonces, ¿cómo medir el tiempo? ¿Cómo seguimos midiendo el tiempo? Entonces, Pachatucoy no solamente, porque el tiempo y el espacio andan juntos. Por eso la pacha es el discurrir del tiempo y el espacio. Como en Mapuche, Ma es tiempo y Pu es el tiempo que se detiene para crear el espacio. Y el Che es el resultado de esa congruencia de tiempo y espacio, de esa unión del tiempo y el espacio. El Dios de los cristianos y de muchos euroasiáticos, su Dios no tiene su nombre, su creador, su creador, etc. Para nosotros, no, es el Pachacamac, pero el Pachacamac, creo, es el tiempo y el espacio. El tiempo es tan infinito, no podemos decir en su personificar. El espacio también es infinito, cada vez más. Primero nos dijeron que solamente 6 días, que alcanza hasta donde nosotros miramos, pero hoy sabemos que hay estrellas que están llegando, que hace 1.000.000 de años ya desapareció, por ejemplo, esa estrella. Lo vivimos pues en una creación infinita, infinitamente grande en espacio, infinitamente no incontable en el tiempo. Bueno, ya informo lo dijo eso Einstein, ¿no? Cuando habló del espacio, le dijeron, ¿cuál es la dimensión del espacio? Él contestó, pero en matemáticamente la respuesta es infinita. Dijo, 10 por 12 a la 26 potencia de años luz. Quiere decir, la distancia, según él, porque él había dicho ese número, era 12 con 26 ceros años luz. Y ahora, si la distancia del Sol a la Tierra es 9 minutos, imagínense ustedes la distancia en un año. Y imagínense ustedes la distancia en 12 con 26 ceros, no hay ni siquiera 1.000.000 y billones de trayectos, que quiere decir, el tiempo es infinito, el espacio es infinito. Pero dentro de ese infinito, nosotros por seres finitos, aprendemos a medir nuestro entorno finito. ¿Dónde comenzamos? Con el Yantuy. ¿Qué cosa es el Yantuy? Durante el día especialmente. Durante el día se producen las sombras, por eso tenemos huancas para medir por la sombra. Sabemos nosotros Machu Picchu admirados, solamente Machu Picchu, que es la Intihuatana. Pues bueno, es Intihuatana, tampoco no es Huatana, no es Amarratero, no es tampoco el año. El Intihuatana no solo controla el año, no controla otros aspectos del tiempo. Entonces, lo que nosotros llamamos hora, medimos con el GENEI. Luego, otra forma de medir es la parte activa y la parte pasiva del día. Bueno, en la cultura sería bueno investigar. Pero ese 24 horas le llamamos un día, pero también a la luz, a las 12 horas le llamamos un día. Pero 12 horas exactas solamente 2 veces al año ocurre en el equinoccio. Pero después, cada vez más el día es más largo, más corto. Más largo para un hemisferio y más corto para el otro hemisferio. Porque la Tierra comienza a hacer su balancín, se mueve.
Entonces la Tierra, al dar un giro, hace que la luz del Sol tenga penumbra. Una penumbra que va iluminándose, que es el día, y una penumbra que va oscureciendo, que es el atardecer. Entonces los tabantinos, los tabantinsuyanos, midieron el día, o sea, las 24 horas, el giro de la Tierra, que nos dio un día Juna, y más Junata. Entonces iban contando de acuerdo a lo que iba amaneciendo. Del amanecer al otro amanecer, como que éramos guardianes del día. Y los hebreos, los más llamados los judíos, el otro grupo de los monjes euroasiáticos, medían al revés desde el atardecer, desde el momento en que se oculta el sol, hasta hoy las costumbres. Y hay unos pobres, yo la llamaría descerebrados, que se acogen en teorías ajenas, teniendo nosotros las sabidurías, que le llaman los adventistas, por ejemplo. Ellos viernes en la tarde ya están ya cantando Feliz Sábado. No, pero solamente el viernes la adelantan un día, pero es normal. Entonces, todo eso entendemos cuando observamos. Entonces, tenemos las horas, o sea, en la división del ciclo completo del giro de la Tierra, que viene a ser el llanto. Después tenemos el día, los días, pero esos días van transcurriendo y se forma un ciclo con el giro de la luna. Entonces, la luna al girar hace sombra y hace luz. Y al hacer la sombra, o sea, la Tierra es lo que causa la sombra y la luna. Entonces, cuando el Sol ilumina completamente la luna, porque nosotros no vemos la luna, lo que vemos es el reflejo de la luna. Entonces podemos ver el reflejo completo. Entonces viene una energía completa, el ultra o el infra reflejo del Sol. Porque no es igual los elementos, digamos, cromáticos, o sea, de luz, llamemos arcoíris. Un arcoíris en la mañana, llamamos aurora boreal equivocadamente, para nosotros es aurora austral. Hace poco ha habido un fenómeno en Ushuaia, una de las razones por qué hemos viajado, para entender esas luces que hay al amanecer, atardecer. Entonces, en nosotros ocurre ese fenómeno porque la luz del sol es la misma, pero llega en diferente inclinación, en diferente grado, en diferente densidad de la atmósfera. Entonces también es diferente cuando llega a la Tierra. Hasta puede ser muy dañino, por eso hay cáncer a la piel, a aquellos que andan sin sombrero, sin protección. A veces el sol es tan fuerte. Entonces la segunda medida son los días y el ciclo mensual. Y el mes es inmovible. Son 28 días más un día anulado, que son 29. Que hacen 13 meses, por ejemplo. Entonces, eso es un tiempo. Tenemos el otro tiempo, que los días se van haciendo largos, se van haciendo cortos. Se van alternando los días largos de días cortos, que es producido por la inclinación de la Tierra. Ahí también nos enseñaron geografía, que la Tierra, que el norte está arriba, que el sur está abajo. Absurdo. Porque la Tierra no, o sea, en el cosmos no existe arriba, abajo, ni derecha, ni izquierda, sino la posición de donde mire. Entonces nosotros cuando miramos el Sol, ¿no? Y la Tierra se sobreentiende, está longitudinal, está echada, estamos sobre la Tierra. La Tierra no está parada, no está del norte arriba. Entonces cuando miramos al frente es el este, y la mano izquierda estirada es hacia el norte, y mano derecha es hacia el sur, la espalda hacia el oeste. Entonces eso manejaba muy bien, nuestros ancestros siguen manejando esa posición, esa orientación. Entonces, esa posición de la Tierra, ese giro de la Tierra, al inclinarse hacia el norte, hacia el sur, produce entonces los solsticios. Bueno, nosotros llamamos Papa Raimi Inti Reimi. El día más corto del año, llamamos Inti Reimi, a veces nos peleamos, ahora ya no tanto. El día 20 o el 21. El día 21 a las 3:50 de la tarde en punto la Tierra se ha detenido, aparentemente. ¿Por qué? Porque de lo que está inclinándose
hacia el sur, ha comenzado a inclinarse hacia el norte. Y cuando se inclina hacia el sur, el sol aparentemente sale hacia el norte. Entonces cada vez es más corto el día, y hasta que llega un día muy corto, hace mucho frío, por supuesto, hay menos sol, lo que llamamos invierno, para nosotros. Pero para el hemisferio norte, desde luego, es contrario. Ahí se produce al revés, el día más largo. Entonces, por eso se dice, eso lo pueden ver en internet. Por eso se dice, el invierno para el sur es verano para el norte. Produce inclusive migración de la gente del norte hacia el sur, del sur hacia el norte. Los que tienen dinero, pero que se escapan del frío, vienen por el sur, temporada mayor, para los viajes. Entonces, con verano ayuda. Muy bien. Entonces, medimos el tiempo de acuerdo a eso, por eso nosotros el día 21 hemos celebrado, hemos recordado, porque es el día más corto y el 20 en la noche ha sido la noche más larga. Hemos masticado nuestras copas, hemos planificado para el próximo año. Al día siguiente nos hemos reunido en varios sitios, en muchos lugares, no tenemos nuestros planes en conjunto, nos recordamos qué hay para hacer, qué prioriza, y más rato, eso siempre me han preguntado y nunca me olvido cuando un director de UGEL que hablaba quechua, que tenía gran cultura ancestral, me preguntaron el director de la UGEL de Yanabanco un día, ¿y matata caiguata rueso? ¿Y me vuelta atacando? Entonces decía la siembra, el regreso del cultivo de la agricultura prospectiva. Y así sí, todo UGEL, en toda la escuela capacitamos para que en cada lugar vuelvan a sembrar lo que se sembraba, vuelvan a tener sus verduras, vuelvan a tener los que son de la altura, su papa, su chile, su hoja, su mazo, etc. Los que son de la zona más baja, que producen las zonas bajas, hasta los frutales, en el caso de la provincia de Daniel Carrión. Entonces, por eso nuestra educación era coherente con el tiempo. Entonces, hemos ido perdiendo esto. ¿Qué han celebrado? El Inti Raymi. Se han hecho una fiesta ya varias veces, a propósito, en la época del colonial. Nos cambiaron las fechas para olvidarnos. Pusieron el nombre de santos y fabricaron muñequitos y le pusieron su nombre de uno, bueno, pues de un cuento de la Biblia, ¿no? Son cuentos, ¿no? Que San Pedro, San Pablo, tremendos cuentos que nos dicen que el Papa es directo descendiente, San Pedro, de 3 siglos, 4 siglos. Además, Pedro había negado a Jesús y Pedro era un mequetrefe, por ejemplo, ¿no? Bueno, no vamos a llegar a esa discusión, pero inclusive entonces la religión, la que traen ellos, es una religión anticientífica. De nosotros no es religión, de nosotros es actividad, diríamos científica. Ya chaininchita, chulanchi, ya chaininchiva, no ganchera, ya conchi. Con nuestro saber de la naturaleza, congruente con la naturaleza, planificamos. Tal vez así se planificaba, sabíamos o sabemos el año lluvioso. Entonces sembramos. Pero si el año va a ser más de calor, no sembramos, hacemos planes de construcción. Eso se sabe, ya nos enseñaban la historia, pero no sabían cómo se mide. Entonces tenemos para ello observaciones al cosmos. Entonces, así como el giro de la Tierra nos da llanto, o sea, sombra, división del tiempo, en la sombra miraban las personas, mi madre miraba las ¡wow! Y me pasa nada. Sí, entonces ya le estaba ganando el tiempo, y todavía había el tiempo. ¿Qué pasa? No, ya dejaban de estar desesperados, apurados. Entonces, primera medida, segunda medida, el giro completo nos daba en los días y la noche. Y luego la otra medida, la dinámica de la luna llena o la luna nueva, de acuerdo, depende de dónde se mide. La mejor forma de medir es la luna del nulinunio, porque tampoco no es luna nueva, es conjunción lunar, y donde es totalmente sombra, ya no hay los rayos solares. Desde ahí se medía día por día y coincidía exactamente el siguiente mes, 29 días, contando el cero.
Pero si descuentas el cero, solamente era 28 días. Y luego las variantes eran los solsticios. Los solsticios entonces de invierno y de verano. Los equinoccios entonces, los equinoccios de primavera, otoño. Y primavera era cuando ya sale del invierno. Del otoño era después de la abundancia, después de la cosecha, los árboles caen sus hojas. Etc. Y después se medía además la traslación, la guata. Entonces entendemos nosotros que alrededor de una fuerza centrípeta que atrae, pero al mismo tiempo produce rayos centrífugas. Entonces entendemos nosotros que aparece además junto con las estaciones, solsticio y equinoccio, además regresa al año. Ese es el guate que le decían. Para eso tenemos observatorios. Si los más antiguos tienen incluso en Huánuco, le llaman Ushno. Después muchos observatorios, un Ushno gigantesco también en Huánuco. Había un Ushno que solo era un torreón, un mirador. Encontramos muchos Ushnos, muchas piedras, muchas construcciones que eran indicadores. Bueno, ahora eso reemplazamos y es como la NASA. Y así se medía el año. ¿Cómo calculamos después del año? Ah, la chacana. La chacana tiene un periodo. Entonces también celebrábamos dentro del año cuando se cuadraba la chacana. Y la chacana dio muchas, muchas sabidurías, mucha filosofía, porque según cómo se movía. Y cada año cuando observas, no es igual. No es, nada es igual. Nunca. Todo va cambiando. Pero hay ciertas cosas que cíclicamente aparecen. Por ejemplo, regresa otra vez por decir verano, pero ya no es exacto. Y hay otros planetas, otros astros, otros fenómenos que van a hacer variar, como el día. El día aparentemente no tiene ni color ni nada, mañana va a ser igual. Pero en el cosmos no va a haber nada igual. Por ejemplo, cuando tú celebras tu cumpleaños, no simplemente estás recordando la fecha, el ciclo, el ángulo exacto del giro del Sol. Pero regresa el Sol al mismo punto vernal. Pero los otros astros ya están en otro sitio. Entonces todo va cambiando. Entonces junto con el Sol va cambiando. Alrededor del Sol hay cuerpos celestes, astros. El más cercano está Mercurio, por ejemplo. Entonces su signo es más corto. Y el que está más apartado, Plutón, es más largo. Es el medio, como el último, el discípulo que fue. O sea, el primero era los estudios de la astronomía a simple vista. A simple vista. Entonces, hasta Saturno se podía observar. Cuando uno se concentra la mente, el ojo está muy bien, la iris, toda nuestra alimentación está bien, entonces algunos podían ver bien el Saturno, diferenciaban Saturno, y también tenían sus efectos, observaron los efectos, especialmente los asiáticos también, nosotros igual avanzábamos. Entonces se mide el tiempo también de acuerdo al ciclo de cada uno de los astros. Y eso va ocurriendo y eso se nota cuando se contempla la noche. Porque de día no puedes observar. De noche contemplaban ellos, nuestros astrónomos. En el caso de Huánuco Pampa, hay 6 asientos que los 6 astrónomos contemplaban día y noche el astro, cada uno especializado en la luna, en el sol, en la chacana, en la sopra, en muchas constelaciones había. Entonces, la chacana puede medirse en decenas de años, en centenas de años. Pero hay otro que se puede medir en tiempo más lejano, que viene a ser, por ejemplo, la soja. En la soja se calculaba, pues, miles de años milenarios. Entonces, así calculaban ellos los milenios. Ahora que sabemos los pachacotes que hablamos, ahora hablamos, por ejemplo, de los hermanos, nuestros ayllus, del Collasuyo, especialmente los aymaras, los tihuanocos, desarrollaron mucho esa observación, estudiaron mucho ese cambio
milenario y calcularon. Por eso ahora decimos, no, décimo Pachacútec, yo no, pues ya ese me falta comprobar, pero tendré que repetir y a ver, repetimos. Decimos nosotros que estamos en el año 1533 del año. Y no, en algunos copiamos nada, eran más matemáticos, más de la astronomía. En nosotros no hay mucho estudio. Tenemos arqueólogos saqueadores de las vacas, pero no tenemos arqueólogos estudiosos. No, tenemos un ejemplo de Cajamarquilla, ¿no? Es un centro arqueológico abandonado y cuando se le pregunta por qué no ponen en puesta de valor, no, ese es un centro arqueológico pobre. O sea, ahí no hay oro, no hay nada que explotar. Entonces, quedan abandonados. Es la razón que nosotros no tenemos estudios de la medición más de los tiempos. El movimiento de la tierra. Entonces, Esa era la forma de medir. Taita, Bueno, hablamos un Tai- poco de las Taita, Taita, y ese cosa que estaciones nos que parecen hay una realidad porque si bien, Taita, creo, su señal se le fue. Sí, pues la señal está muy mal. Taita, se fue. Bien, bien sabemos, Taita estaba explicando acerca de, del cómo era el cambio, ¿no? Mamá Cristina, ¿nos podría dar un pequeño alcance acerca de esto? Taita ha salido. Hermanita, a ver, sobre tiempo, su ahí medida. está, ahí está. Taita, no está, ha salido. ¿Sabes qué? ¿Me escuchas, Sí, Lorita? sí, sí, se te escucha claro. También el sonido estaba muy poco claro en lo último y Sí, traté de ponerme audífonos, pero no lo entendía muy bien. Entonces, no te podría dar un resumen de lo que está hablando Shanti ahora, porque él es muy interesante, porque a veces a mí me cuesta seguirlo, pero su razonamiento es lógico, tienes que seguirlo y después te das cuenta de la importancia de lo que está diciendo. Pero él usa términos científicos y compara el conocimiento el conocimiento andino que él conoce como pocos, porque ya se ha perdido tanto de lo que sabíamos antes, y lo relaciona con los conocimientos occidentales. Y también como conoce el quechua, ese es un aporte muy grande que tiene Taita Shanti, pero es difícil entenderlo, sobre todo cuando tienes un problema de comunicación, un problema técnico como el que estamos teniendo, ¿no? así Sí. es. Bien, Eh, entonces, Está ahí sobre el está. tiempo.
y el espacio. Y el conocimiento es uno solo, o sea, sino que las civilizaciones antiguas han tenido un gran conocimiento de astronomía. Eso está demostrado en la Andes y en los calendarios solares que tienen tanto No se le escucha los bien. incas como los mayas. No se le escucha bien. Ya retornó Taita. Taita, ¿puedes hablar? Sí, Ya. creo que ha sido la línea, sí. Sí, se fue la señal. Bueno, terminamos el aspecto de la ¿y para qué medimos el tiempo? ¿Para qué medimos el espacio? Para convivir, no medimos simplemente para saber, sino para hacer y para hacer. Esa es la gran diferencia. Y entonces en cada lugar se hace, se siembra, se activa de acuerdo al tiempo. Porque no se puede quitar el abrigo, por ejemplo, a la alpaca en época de invierno, que lo hacen en Puno. Es un salvajismo. Quitarle su abrigo natural de la alpaca y luego quejarse que las alpacas están muriéndose. Hay que calatear al alpaquero, puede ver si soporta la noche, por ejemplo. Entonces nos hemos descerebrado. Por eso es que tenemos que hablar mucho sobre la desestupidización, ni siquiera descolonización. Entonces la humanidad se ha estupidizado por el dinero, y nosotros sabemos que el dinero no es economía, porque cuando yo tengo hambre y no hay para comer, el dinero no me sirve para nada. Yo tengo esa experiencia cuando camino. Cuando me canso, el dinero no me hace descansar, sino un pequeño lugar, un abrigo, etcétera, me hace descansar. Entonces, tenemos que corregirnos muchas cosas y volver otra vez a vivir en armonía con la naturaleza, con la paz. Por eso tenemos que programar de acuerdo a cada época. Por eso programamos, por ejemplo, el fin de la lluvia, que es más o menos marzo, abril. Nosotros preparamos las tierras. Gloria, todavía habrás visto todavía, pero ahora los ingenieros, bueno, yo he estudiado. Por eso siempre digo, he estudiado tanto para tonto, tanta química para contaminar la tierra, pero no, y la tecnología ni siquiera mirarlo, porque ningún agrónomo que tenía sabía ni taclear siquiera, ni guriar, ni agarrar el azadón, menos conversar con el agua. Y siempre digo, ¿quién es el sabio? Un analfabeto que sabe regar y habla con el agua, como lo dice el japonés, ¿no? Memoria del agua, al agua se le habla, yo le hablo al agua, ¿no? O aquel que tiene diplomas en hidráulica, que conoce al pie de las leyes, etcétera, las leyes de los recursos hídricos, etcétera, no nos sirve para nada. Entonces, es la cosmovivencia, es vivir de acuerdo como la naturaleza se ofrece. Y también, no solamente clima, sino altitud. Porque no podemos sembrar la papa de la altura en la zona baja, o productos de altura en la zona baja. Hay algunas plantas que tienen alta adaptación. Entonces requiere pues ese saberes que ya está desarrollado en la época de nuestros ancestros. Bueno, pues también la época, dicen incas, pre-incas y etcétera, no hemos estudiado la categoría. Tampoco repetimos lo que nos han dicho nomás los pobres. Bueno, había un alemán que decía siempre los analfabetes, ¿no? Que no saben lo que repiten. Entonces, eso tenemos que cambiar. Entonces, por ejemplo, en la zona baja, es lógico, hace más calor. La ropa es diferente, los elementos son diferentes. Algunas ropas ya no tienen para proteger del frío, sino tienen otros objetivos. Y ya no hay alpacas. Bueno, ahora hemos reemplazado las alpacas por las ovejas. Y entonces ahí el abrigo es menos, es más liviano la ropa, en la altura es más abrigado. En la altura necesitamos el chullo, laplash, ¿no? Un vestido, una pieza de lana que se pone a la cabeza, que tapa la oreja, por eso se llama laplash, lapla,
¿no? Y encima hay que poner incluso el sombrero para que no refleje mucho y no nos vuelva ciegos los ojos. Pero es lamentable en Cerro de Pasco ver a la gente garaúma con su dolor de cabeza, tiritando ahí, porque no saben vestirse. Y ahí hay una cooperativa Yurahuanca, manda, regala, diríamos, cantidad por camionadas a fibra de alpaca, pero ellos no tienen ni siquiera una gorra ni guantes. Nos han estupidizado, nos han prejuiciado. ¿Por qué? Porque me siento más importante cuando me pongo una tela china, me pongo, bueno, en la época de mi padre era más lujo, era gente el que se pone su terno Casimir Barrington de Inglaterra, etc. Hemos dejado nuestro ponche, hemos dejado nuestras ropas originarias. Entonces, identidad es eso, es vivir de acuerdo a la época. En la época del yuyu papa es diferente comerlo. En época ya la papa se guarda es diferente para comerlo. Hay algunas cosas hay que comer con adelanto. Por ejemplo, la oca no se puede guardar, ¿no? Pero en todo caso hay que guardarlo después de soleado, después de procesado. Tenemos 60 industrias. De eso se trata esto, ¿no? Después creo que hablado suficiente, me parece que más bien vamos a escuchar los aportes y especialmente las opiniones. Y en la opinión, Sí, ojalá que haya que contradigan más bien, porque yo quiero aprender de los que contradicen. a ver, vamos a invitar a la sala a que puedan opinar, quizás hacer réplicas, preguntas. Estamos para escucharlos, a los de la sala. Sí, quería hablar Buenas sobre... noches, hermana, buenas noches. Taita Shanti, Alillacho, Mayanquicho, Oh, Mayaiga, Mayaiga, Uyaiga, Uyaiga. Taita Shanti, Alilali. No, pues kanang América y kanang Pajla Kushung y Rimana Kushung y Kaichuari. Más yacha kuna pao. Sí, lo que Ari, quería consultar es cuando investigamos todas las bibliografías, hechos, escritos por nuestros historiadores, antropólogos, hasta en diccionario, academia, todo solo existen 12 meses con su nombre respectivo, tanto castellano y quechua. Si para nuestros tahuantinsuyanos eran 13, ¿cuál sería ese mes que está perdido, no? Uno, dos, con respecto al sistema solar o Taita Inti. Las investigaciones han demostrado, claro, la geofísica, todo eso demuestran que el Sol o el Taita Inti es un mundo candescente, ¿no? La pregunta sería, ¿de qué se alimenta ese sistema solar? ¿Qué oxígeno, qué material le sirve para que esté toda la vida candescente? Parece que algunas últimas informaciones dice que el Sol es otro mundo habitable. ¿Hasta qué punto tiene referencia Taita Shanti? Bueno, lo que puede ser, por supuesto, la vida se adapta en diferentes grados. Nosotros estamos adaptados, no sé, antes hablé justamente acá en la reunión, estamos adaptados a 38 grados Celsius, pero también hay grados que miden con Fahrenheit, con Kelvin y etcétera. Entonces, ellos han inventado igual cómo medir la temperatura. Algunas cosas han inventado cómo medir el espacio. Entonces, nosotros vivimos a 38 grados Celsius. Cuando sube nos enfermamos, cuando baja, bueno, ya inclusive ya pensamos en la muerte, ya llamamos ya al notario. Y cuando hay por ejemplo, el virus tiene su hábitat a 22 grados. Y por eso cuando hay la presencia de un virus y nos tragamos un hielo sin calentarla, entonces activamos el virus que está allá adentro y por eso nos da, por ejemplo, hasta bronconeumonía cuando hay virus sumamente numeroso, ¿no? O sea, hay un fuerte ataque. Entonces, y encontramos nosotros hasta en baños termales, hay plantas que crecen, que soportan a 60 grados, 80 grados de plantas termales. Entonces, desde ese ángulo podríamos decir hay una especie de vida, depende del concepto de vida que tenemos, ¿no? ¿Cómo es? Pero del sol viene justamente la vida, del sol viene el hidrógeno y con el oxígeno que envuelve la tierra forma el agua y el agua genera la onguena, el plancton, fitoplancton,
originan los animales, surgen los bosques. Entonces, desde ese ángulo, yo no conozco mucho la información de lo que los científicos digan que en el Sol es tan candente, pero hay vida dentro. Puede haber otras temperaturas, por ejemplo, cuando se prende una vela o el fuego es en forma triangular, al medio del fuego hace frío. No hay, porque es lógico, es como la refrigeradora, ¿no? Cuando está frío arriba, abajo está caliente el motorcito. Cuando lo que está frío comienza a calentarse, se baja la sustancia química, entonces otra vez con calor se activa y sube otra vez arriba para encontrarse y producir entonces ese ciclo de enfriar y de calentar, de enfriar y calentar. Por supuesto, ellos los que han inventado, todos han observado la naturaleza. Nuestros ancestros han observado y se han proyectado, porque la mente es 14 veces más veloz que la luz. Entonces la mente puede viajar igual que el radar, puede llegar y puede volver y puede recoger las informaciones. Posiblemente que nuestros ancestros, no como tenían su combustible y su cerebro estaba activado, porque nosotros, ¿cómo vamos a tener el cerebro activado? Pues yo, por ejemplo, no debo dar ninguna charla a la gente que no mastica coca, aunque yo ahorita también estoy sin coca, pero hace ratito estoy con mis coca, todo. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que estar alimentado, pero el cerebro está con pollo hormonal, pollo veneno, sus fideos y su arroz, entonces con pobre cerebro no puede funcionar. Entonces tenemos que nuevamente volver a alimentar por algo, por ejemplo, la cañiba es un alimento básico para el astronauta, nosotros ni siquiera conocemos. Entonces, hay que seguir estudiando, hay que seguir con inquietud sobre ¿cómo se llama? Sobre la vida en el cosmos. Cosmobiología, esa es otra, hoy es una ciencia, la cosmobiología. Ahora, en cuanto se refiere al nombre de los meses, por supuesto que hay que rescatar, y los meses eran de acuerdo a la actividad que se tenía, ¿no? Porque yo recuerdo todavía de niño, ¿no? Haramuru, Yurisha, o cosecha, Yurisha, y etcétera. Y el ciclo iba regresando. Entonces había más o menos 13 actividades que diferenciaban la posición de la luna. Nosotros ya sabíamos que la luna, hasta ahorita nosotros diríamos somos científicos, porque en el campo nunca van a cortar una madera, no en cualquier día, pero sí el ingeniero forestal cualquier día va a cortar la madera. ¿Por qué? Porque ellos saben que en luna llena, ¿no? El árbol está lleno de agua, tiene otro efecto, tiene otras sustancias. Ellos saben que la lechuga no se puede cosechar en la mañana igual que en la tarde. Saben que en la tarde la lechuga está llena de una sustancia, la lechosa que tiene es más amarga, es más dura, porque su actividad biológica en la tarde es la savia elaborada, en la noche baja para levantar después la savia bruta, que le llaman, las sustancias que vienen de la tierra, pero eso estudiamos en teoría, pero nuestros campesinos lo viven, lo practican, igual como dije de riego. Gracias por tu pregunta, tu inquietud, pero debemos estar comprometidos a seguir investigando, leyendo los libros, no solo para refutar, sino también cuando alguien nos habla en errores, encontramos la verdad a través del error. Sí, Gracias, Taito. sí, un poquito para Sobre el aportar, hermano, no sé si unos astronómico de 2 Nazca. minutos, Un 2 minutos ratito, para por favor. poder para hacer la réplica. Sí, hermano, las informaciones están en que nuestro sistema solar es un mundo habitable. Ahí están los seres solares o los hombres solares. Posiblemente la parte astral, lo que hablan, lo que llamamos astral. Por ejemplo, lo que yo pienso, pues nada tiene que ver con la temperatura. En todo caso, hace un poco más veloz o menos veloz la temperatura. Entonces, la forma de pensar es un cuerpo. Sabor es un cuerpo. ¿Cuál es la temperatura del sabor? ¿Cuál es la medida del sabor? Entonces, ahí todavía nuestros ancestros en miles de años han creado forma de medir, forma de deducir, ¿no? Por deducción posiblemente han llegado. Pero también en medio de ello tenemos los imagineros, ¿no? Pero no es malo imaginarse, ¿no? La imaginación hay que comprobarlo, ¿no?
Hay Claro, que experimentarlo. así es. Empezó a volar sin tener alas y comenzó a practicar y hoy volamos hasta otros fuera de la Tierra. Bien. Quería hablar sobre el calendario astronómico de las Pampas de Nazca y las figuras que existen son constelaciones de estrellas. Así es. La Osa Mayor está representada por el mono. Si usted sobrepone a esa figura de la Osa Mayor, lo sobrepone el mono, es idéntico. Es mucho más exacto porque en la cola ahí hay una galaxia y muchas otras cosas más. La salida del sol, por ejemplo, el solsticio, el equinoccio están totalmente eh, marcados en las Pampas de Nazca. Se sabe incluso que la posición del sol de hace 7.000 años atrás está marcada en la Pampa de Nazca. Ahora, sobre eso de volar, hoy día hay parapente, hay diversos aparatos que son sin y no tienen ni motor y se puede volar. Los dos Nazca y la iconografía marcan que habían seres que volaban, justamente con este tipo de aparatos que son tipo cometas. Y es por eso que se hace posible también la visualización de las figuras en las Nazca. Por eso quisiera comentar. Claro, gracias de todas maneras su aporte. Yo recién estoy en los prolegómenos del estudio del canal de irrigación a través de un bioindicador que es el guarango, ¿no? Entonces, cómo ellos encontraron, ubicaban el agua, ¿no? A través de una planta, que es un fitoindicador. Y no solamente utilizaban ese fitoindicador, porque también las cosas más prácticas, más inmediatas, conviene estudiar un poco más que aquellos que todavía puede ser incluso fantasmagoría, ¿no? Mientras no comprobamos, mientras no vivenciamos, mientras no estamos. Entonces, incluso entre bromas dije en mes de diciembre yo estuve en Nazca, pero solo estudiando en la parte de la tierra. Mi familia subió al avión. Yo digo, ¿por qué no subes? Abuelo, me dijeron, no, yo necesito mi helicóptero, mi propio avión, porque yo tengo que parar donde me conviene parar. Yo no voy a estar volando ahí como un tonto. Entonces, sí, exactamente necesitan meditar, pero prioricemos para regresar a aquello que es un poco más fácil de comprobar, ¿no? Desde los nombres, desde las toponimias, desde la práctica, como le estoy diciendo. Volvamos a sembrar, ahora es con mayor razón, necesitamos, los que van a quedar son solamente aquellos que tienen la soberanía alimentaria. El que come chatarra, el que está vacunado, pues ya está ya prácticamente de hecho, ¿no? Ya está autodestruyéndose nuestra comida, hasta la sal. La sal era pues de diferentes clases de sal químicamente, pero lo que estamos tragando ahí en la tienda, la sal marina es una sal de negocio, es industria. Por eso ahora se habla sal marina, sal de maras y etc. Y tenemos nuestras minas, entonces vamos a ver cómo han hecho nuestras minas, cómo han procesado nuestras sales. Hay muchas cosas domésticas que tenemos que comenzar a experimentar, a vivenciar, porque yo felicito ese tipo de participaciones de las lecturas un poco. Suena fantasmagoría cuando no tenemos la capacidad de demostrarlo. Pero yo puedo demostrar, por ejemplo, una hierba que se llama jarapamama. Cuando yo estudié agronomía me enseñaron malezas y la mayoría de las malezas era justo más bien la hierba útil. Pero había una hierba que nadie sabía para qué sirve y su nombre decía era jarapamama. Me llamó la atención porque se llama jarapamama. Investigué un poco más, por supuesto, no voy a ir a La Molina, no voy a ir a San Marcos. Tengo que ir a los sabios ancestrales, antiguos. Los ancianos y las ancianas me dijeron que esa planta se llama jarapamama porque donde crece esa planta es muy bueno da muy buen producto el maíz. Ah, entonces es un fitoindicador, exactamente. Ahora, ¿cómo procede
Eso hay que estudiar. ¿Por qué? Donde crece esa planta, crece muy bien y produce muy bien el maíz. Posiblemente esa planta, posiblemente, esa es una hipótesis, ojalá hagamos una tesis doctoral, a eso sí, un aporte. No estar copiándonos tampoco de aquí y de allá. Nosotros tenemos tantos doctores ahora de las universidades que salen, creo que más doctores que analfabetos existe ahora. Entonces, por ejemplo, yo sospecho, mi hipótesis sería que hay un elemento común. ¿Qué necesita maíz para que tenga buenos granos? Buena cantidad equilibrada de potasio, por ejemplo. Entonces, si esa planta también requiere de potasio, entonces, de razón es un fitoindicador. Entonces, hay tantos indicadores en la tierra, en las plantas y en tantas actividades, ¿no? Entonces, ojalá que estas conversaciones también nos ayuden a volver otra vez y a desarrollar la tecnología ancestral. A partir de la tecnología ancestral comenzar a comprobar, validar tanto lo que nos dicen ancestral y validar tanto lo que nos dicen que es científico. Algunas cosas ya han pasado de moda, ya no es como nos han enseñado, como nos han dicho, ¿no? Bien, bien, gracias, Taita. A ver ahí, nuestras hermanas de la sala que quieren, preguntar, ya para dar por culminado. Yo creo que ya no hay para preguntas, solamente